¿Y si te dijera que existe un lugar donde encuentras toda la información que estás buscando para tu salud física, mental y emocional? Un lugar con clases, videos, recetas, obviamente Ayurveda, Feng Shui, yoga, temas de espiritualidad, Reiki, meditaciones, música y mucho más. Todo integrado en mi membresía Ser Ilimitada. Suscríbete en el link de la descripción, mi cuenta de Instagram o en mi página web. Te veo dentro. Bienvenidos al podcast Ayurvédate, un espacio creado para tu inspiración, motivación y para que reconozcas tu poder de autosanación física, mental y emocional. Bueno, y para el día de hoy les tengo en orden a una gran amiga y a mi profe de yoga, porque vamos a hablar de un temita que yo sé que es supremamente común, pero es como una verdad silenciosa y supremamente subestimada, que son los trastornos de alimentación, los desórdenes de alimentación, y que tienen todo que ver con lo que yo hago: medicina Ayurveda, autocuidado, bienestar y Wachu. Y aquí les tengo a la señorita Ana Isabel Estrada. Reina, bienvenida a Ayurvédate, el podcast. Me encanta esta invitación porque además soy fan del podcast y obviamente pues de ti, además del cariño de la amistad que nos une. Entonces, gracias por la invitación. Con todo el amor, se iba haciendo tarde para esta invitación, pero me llegó así como plop. Y yo dije, es momento de invitar a Ana Isabel a el podcast para que hablemos de este súper tema, no porque sea bonito, sino porque yo sé que interesa un montón. Y adicional, Ana, como dije, ya es profe de yoga, es mi profe de yoga, y adicional es la profe de yoga de la membresía Ayurvédate, perdón, ya le cambié el nombre de la membresía Ser Ilimitada. Entonces, en la membresía Ser Ilimitada encuentran todas las clases de yoga de esta super profe, que es una super profe muy pro, muy recomendada. ¿Ok? Pues gracias, gracias. Sí, bienvenidos todos a la práctica y también a Ser Ilimitada, que está genial el contenido. Muchísimas gracias. Y empecemos. Su merced tan amable me cuenta. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías un desorden de alimentación? O sea, ¿qué hizo como clic y cuántos años tenías? Bueno, aquí va, o sea, tienen tiempo, ¿cierto? Esto pues se remonta como, a ver, voy a empezar por decir que tengo 42 años, ¿cierto? Entonces Ajá, estamos hablando, o sea, me acabas de hacer una pregunta que me lleva a hacer como un claro, viaje a la al adolescencia. pasado largo, sí. Perdón, Y ¿a la adolescencia o a la niñez? como entre miti miti, porque yo tenía alrededor de 13 años más o menos. Ah, no, ya adolescencia, sí. Sí. Entonces voy a contar la historia como digamos, es fácil de entender. En la línea, pues, como del tiempo, yo tenía, pues, 13 años en ese momento y tuve como tendencia a ganar peso. Nosotros en esa época, pues, pasábamos las vacaciones, los fines de semana en una finca, en la finca de mi abuelo paterno, y éramos un montón de primos, pues éramos por ahí 17 primos, pues corriendo detrás de un balón, de todo, pasando lo más delicioso, pero cuando llegaba la hora de la media mañana o del algo, todos íbamos a un baúl que tenía mi abuelo, un baúl, o sea, sin exagerar, era un baúl por ahí de 1 metro por 70 centímetros y por ahí de 50 de alto, o sea, un baúl enorme lleno de mecato, pues Perdón, de todo aquí lo que tengo que mi hacer mamá. pausas de traducción internacional. El algo. Ah, sí, porque es que la media mañana es de pronto un snack que se come entre el desayuno y el almuerzo. Y el algo es un snack que tal vez se come entre el almuerzo y la cena. Y el mecato, pues son paqueticos. Son dulcecitos, paqueticos, cositas, chucherías, chuches y como le pongas en el país que estés escuchando. Ya, perdón, continúo. Y pues como de un estilo, pues del que a los niños les gusta. Papitas, chitos, chocolatinas, bombombón, chicle, gaseosa, bueno, Gaseosa, tenía gaseosa en el baúl. gaseosa, pues, pero de litros así en Ah, ese baúl. wow. Pero entonces mi mamá, yo siento que fue siempre una persona como muy pendiente, como de sus hijos. Y en ese caso, sobre mí, empezó como a administrar un poquitico ese momento. Entonces mi mamá decía, cuando todos los primos van al baúl del abuelo, usted no va a ir al baúl del abuelo. Usted viene donde su mamá. Yo siempre fui súper obediente, súper normativa, nunca tuve como problemas con la autoridad, ¿cierto? Entonces, ¿Tú yo, eres qué? ¿Tú eres la del medio o la mayor? yo soy la del medio. Muy bien.
Listo. Yo soy la del medio. Entonces yo pues como muy obediente, todos iban al baúl y yo iba y buscaba a mi mamá, entonces mi mamá me proporcionaba lo que ella entendía que estaba bien para mí. Entonces mi mamá me daba una manzana, una granola, un manguito picado, ¿cierto? Ella lo hacía con todo el amor, o sea, yo en este, digamos que en algún momento para mí fue como muy, muy fuerte y esto fue un momento importante en mi relación con mi mamá. En este momento yo ya lo asumo como con mucha tranquilidad, pero siento lo importante que fue como en este proceso mío con la alimentación, Claro. porque yo lo que entendí, el mensaje que a mí me llegó es como hay alimentos permitidos y hay alimentos que no, hay cosas que debes comer, cosas que no debes comer, y si te engordas, ni tu mamá te va a querer. Wow. Ajá. O sea, mi mente como de niña, todavía como muy infantil, hizo una lectura como muy dolorosa de la situación, como con mucha carga. Entonces yo empecé como a estar como muy atenta como a ese tema, como mucho a pedir permiso, esto se puede, esto no se puede, pero no desde un lugar como de mucha paz, sino desde un lugar de mucha confusión. Entonces yo fui como creciendo un poquito más, ya fui entrando como más en la adolescencia, en el colegio, veía uno como que se hablaban estos temas muy como de murmullo, como viste aquella, no está comiendo nada en el descanso, pues como entre las clases, no toma sino agua, mira cómo está de flaca, está bajando mucho de peso, o al contrario. Mírame aquella todo lo que come, se está engordando, se está descuidando, ¿cierto? Y yo como con también como con esta Claro. relación yo era como con una observación ahí, como todos estos temas de pasillo, como con sustico, como esto está muy raro, esto está muy raro, esto está muy raro. Y empecé a caer lentamente como en una dinámica que yo todos los días, esto ya fue como terminando el colegio y empezando la universidad. Todos los días yo empecé a vomitar una vez al día, ¿A qué hora? todos los días por la noche. Yo llegaba, digamos, del colegio, llegaba pues a mi casa. Comía más o menos entre 5:30 y 6:30 de la tarde, vomitaba, me inducía el vómito ¿Inmediatamente después de comer o al ratico? inmediatamente después de comer. Ya. O sea, tú comías y te Inmediatamente ibas para el después de baño. comer. Sí, desde que pudiera, pues como si no me embolataba en otra cosa, pero para mí era como la tarea, era como lo que había que hacer para no ganar peso. Entonces yo ya pasaba como la noche, digamos, con el estómago vacío. Y al otro día empezaba otra vez como mi dinámica misteriosa con la alimentación. Sumándole a esto, me devuelvo para atrás. Una historia de alimentación también muy particular por mi familia materna. Resulta que a nosotros la abuela jamás nos dijo, mi hijo lo quiero mucho, pero su forma de manifestar amor era a través de la cocina. Ujú, Entonces en la casa de mi abuela, siempre que uno llegaba era mucha comida para mucha gente y uno nunca tenía que avisar que llegaba porque siempre había comida. Pero ujú, a uno le pedían que avisara cuando iba a ir para, además de que hubiera comida, tenerle a uno los caprichos. Entonces uno siempre que llegaba había almuerzo, pero si uno avisaba, entonces tenían la mazamorra para Ana Isabel, los tres bananos de Andrés Felipe, el huevito para no sé quiéncito, a cada quien le tenían como su capricho. Entonces yo tenía como una confusión muy grande porque yo decía, la comida es una forma de manifestar afecto, pero ojo que no todo lo puedes comer y si ganas peso está mal. sí, Entonces, digamos que yo mi forma de relacionarme con la comida era como de comer cosas deliciosas, porque siempre me ha encantado además la comida, pues yo finalmente pues como más adelante en mi vida estudié cocina y tuve un restaurante, todo, siempre me ha encantado comer, como por esa relación de, pues como aprendida por mi familia materna, pero a la vez, cuídate de lo que comes, entonces desde una sensación de culpa pues como a nivel emocional el sentimiento es como culpa, como disfruté un montón este placer que me dio el alimento, ujú. pero siento culpa, entonces tengo que sacarlo. Entonces yo me acostaba con el estómago vacío y así como que Había me libraba como de esa satisfacción. culpa. Sí, Ajá, sentía la satisfacción de comer, sí. culpa, vomitaba, entonces ya me podía, digamos, dormir tranquila. Pero lentamente también empecé a percibir que le hacía daño a mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
varias cosas. Yo toda la vida he cantado. Entonces, de esa vomitadera, de Claro, la los ácidos garganta. que empiezan a Claro, pasar por la garganta, mi voz empezó como a enroncar, claro. como a quemar la garganta. Y los Y ácidos queman la segundo, garganta, sí. sí, y segundo, el pelo, sobre todo el pelo, pues como, digamos, en todo el cuerpo, se empezó a desordenar. Entonces a mí me empezó a salir pelo por donde no debía y a caérseme ¿Así? el pelo que sí debía tener. Ah, Sí, o sea, tuviste un desorden hormonal. ¿Y sí, la total. menstruación cómo se comportó? Ella No, varió, la menstruación nunca se descuadró. ya. Pero mi mamá, ella nunca pensó como que yo tuviera un trastorno alimenticio, pero sí pensó que yo tenía un trastorno hormonal, entonces me llevó al endocrinólogo. Pero para mí esto era como, o sea, yo esto a nadie se lo decía. Yo a nadie le Claro. decía, es que yo vomito todos los días, bla, bla, bla. Entonces sí me llevó al endocrinólogo y tuve un tratamiento a nivel endocrino, enfocado en las glándulas suprarrenales. También pues en esa época, como les dije desde ahorita, mi mamá como muy pendiente de los procesos de sus hijos y todo, entonces ahí me llevaban a láser, entonces a mí me hacían láser acá porque me empezó a salir como pelito Ah, te acá, empezó a me salir empezó a... pelito en la mandíbula, en la barbilla, pues, y en Sí, los, sí, sí, ya. sí. Y el pelo se perdió calidad un montón y pues entonces se me caía como mucho el pelo. Yo nunca he sido como de mucho pelo, pero empecé a notar que se empeoraba como la calidad de mi pelo que ya no era bueno. Entonces, sobre todo como en el tema como del pelito corporal, de todo el cuerpo, empecé a notar como mucho desorden. Y yo empecé a decir como, "Ay, pucha, esto no está bien. Acá, pues me estoy haciendo daño. Sí. Wow. ¿Y cuántos años tenías ahí? Ya tenía más o menos 18, 19 años. Estamos hablando de que esa fue una conducta mía durante más o menos 5 años, Pucha, es como que fue entre mucho los tiempo. 15 y los 20 años más o menos. 5 años Pues como terminé el vomitando. colegio y empezando la universidad, comiendo y vomitando, porque entonces eso se genera pues como un ciclo de mucha confusión del que hablábamos ahorita, pues Sí, como siento que tengo que alimentarme de alguna manera, siento que mis hábitos no están bien, que no tengo una relación correcta con la comida, entonces empieza uno a tener como una alimentación restrictiva o a tratar de seguir un plan de alimentación, pero eso no es sostenible en el tiempo, entonces empezás a tener atracones, ya a comer, a comer, a comer, y sí, después con la culpa entonces vomitas, entonces otra vez te sentís como culpable que le estás haciendo daño a tu cuerpo, entonces otra vez sentís que tenés que tener como una alimentación dentro de un rango, entonces querés volverte a encajar como en una dieta, en cierto tipo de alimentación, pero eso no es sostenible, entonces te volvés a generar como un atracón, entonces otra vez te da culpa, entonces eso es un círculo súper que para vicioso. mí se estuvo en el tiempo pues como muy largo, muy Sí. largo. Y como era, digamos, solamente una vez al día. Ajá, entonces decías, pues es que no pasa nada, es que solamente es una vez. Claro, entonces yo Y en misma la como que, comida, entonces yo ah, desayuno y como, y en el colegio, en la universidad también como entre comidas, entonces no pasa nada. ajá, Y sentías yo que empezaba comías como, bien, pues en temas nutricionales y en balance, esto sentías que era como equilibrado o nada que ver. O era así comida de universidad, a la yo maldita me sea. pasaba como entre el orden y el desorden, como entre el todo y el nada. Entonces, cuando, pues como que me daba como como por el juicio, entonces era la ensaladita, la sopita, el pollito a la plancha, no sé qué, pero me volteaba y me comía el croissant así relleno de Nutella y bañado en no sé qué Ah, cosas, pues wow. Sí, me la pasaba como entre los dos extremos, pues o las papitas llenas de salsas y de huevitos de codorniz y de tocineta y de todo. Entonces, para mí siempre la alimentación fue como así, como de dos extremos. Y en el mismo día podía pasar por todos los estados. Podía dármelas como de muy fit ajá. y podía dármelas también como de muy, muy, muy desorden, de demasiado desorden. Entonces las emociones asociadas aquí eran miedo a que no me quisieran, o sea, no me van a aceptar, o sea, yo no soy suficiente, si yo no soy delgada, no soy suficiente, entonces me van a sacar del grupo de WhatsApp, ¿sí o qué? Y no me va a querer ni mi mamá. Por eso no me quiere mi mamá y me sacan del grupo, chao. Y
Entonces eso es el miedo a la no aceptación, miedo como Total, a la pérdida total. del A amor no encajar, y a no encajar. También había mucha culpa sí. y, y ¿qué más había? ¿Cuál era alguna otra emoción? Mira, la culpa también cuando empecé como a percibir que me estaba haciendo daño. Ujú. Ansiedad en el relacionamiento con la comida. Entonces empecé a tener un comer muy ansioso, a comer muy Comía rápido, rápido. muchas cantidades, mucho también de pronto al escondido. Sobre todo esa sensación como de los domingos en la tarde, pucha, yo me podía comer lo que me pusieran. El balde de crispetas en cine, después la hamburguesa, después en la casa no sé qué, y después ir a vomitar para Para acostarme compensar. bien. Ajá. Entonces, también una relación como muy ansiosa con la comida. Yo creo que esos son como las emociones más La- evidentes, como una ok. necesidad de encajar y un miedo a no encajar o a no ser querido, a no ser aceptado, una sensación de culpa, de entender como, pucha, estoy dañando mi cuerpo, ya eso se hace visible, se empieza a hacer como evidente, Y pero también está esa relación en el ansiosa. peso se hizo visible. Te empezaste a adelgazar más de la cuenta. Sí, pero no fue muy rápido, entonces no fue un cambio muy evidente. Fue un Ujú. cambio muy paulatino. Yo fui bajando de peso despacito, despacito. Recuerdo que lo más poquito que yo llegué a pesar fueron 45 kilos. Pero siempre está Sí, bajito. sí, entonces también fue muy curioso porque dentro del tratamiento con el endocrinólogo, él me decía como te voy a mandar un medicamento muy fuerte y si estás así de delgada, tu cuerpo no lo va a tolerar, tenés que subir de peso. Ah, ¿y entonces qué pensaste Entonces yo ahí? decía como, ¿Cómo Dios mío, así? pues como, claro, cortocircuito porque era como así, esto no era que estaba mal, pues Ajá, no era que estaba mal y ahora me están diciendo que lo saludable es tener un peso más más arriba. elevado, pero como así sí que si subir de peso no estaba bien y esto todo lo he hecho para no subir de peso, entonces eso generó como mucha confusión también, no ayudó como mucho, ¿Tu mamá qué pero a la decía? vez me sentía autorizada para Ah, para comerme la comer. hamburguesa, para comerme el croissant, para comerme, ¿cierto? Entonces, qué berraca confusión. ¿Y tu mamá qué decía? Mi mamá como que se empezó a dar cuenta de eso y empezó a preferir como no opinar mucho. Pues ¿Te como, empezó a bueno, dar y si cuenta de qué? De tu confusión. sí, empezó a percibir, mi mamá me preguntaba, ¿cómo usted vomitó, mija? Y yo lo negaba hasta la Claro, muerte. hasta la Pues, muerte. ¿usted vomitó? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Si yo estaba estudiando no sé qué. Pues como, sí, pero es que el baño huele a vómito y yo, Ah, ¿cierto? Entonces mi mamá se ajá. empezó como que nunca fuimos capaces de frentear el tema en ese momento de la vida. Después sí, más adelante sí, ya yo grande. Ujú. Ya en la adultez, cuando yo ya, pues, ya sentía como todo muy sanado, pero en ese momento lo negaba hasta la muerte, pero ella tampoco es boba, ella Pues tampoco era claro. boba. También le costaba enfrentar el tema, porque yo no sé si ella se daba cuenta que también tenía que ver con ella. Ujú. Todavía mi mamá me ve y me dice como, mija, usted está más repuestica, así se ve mejor, y yo soy como, mamá, ¿qué opines? Pues, o En- mija, usted está bajando mucho de peso, o veo que le hace el comentario a alguien más y yo soy como, del cuerpo de las personas no se habla, porque es que usted no sabe la persona, o ¿En qué sea, ella puede está? pensar que te está diciendo que estás delgado y que eso es un piropo, pero al otro le puede saber Entrar en a, reversa total. o al contrario, que te Ajá, digan, te ves súper bien, cachetoncito, y el otro decir como, pues total. como quien te dijo que eso era lo que yo quería, Ajá. pues. Entonces, yo siento que como en las personas más de esa época, como un poquito mayores que nosotros, todavía se habla mucho de eso. Es muy como comentario de Claro, el tía, como comentario del comentario. cuerpo es súper natural y todavía no entienden cómo las personas no les gusta o se ofenden, pero como así es que ya no se les puede decir nada, pero si es verdad, dicen, pero es que si es verdad, no, pues, marica, pero quédate callada, o sea, Y no importa que sea verdad o no sea verdad, es como exacto, del fondo de la exacto, gente no se habla, no se opina, porque es que uno no sabe qué está pasando del otro total. lado, ¿cierto? Entonces todavía mi mamá me dice, ay, le queda muy bonita la ropa así, mija, porque se le ve, y yo soy como...
Y ella obviamente no lo hace por mal, pero en esa época, si nos devolvemos un poquito, yo creo que ella empezó a sentir que algo estaba pasando. Entonces ella más bien como que dijo, ya no opino más y que lo maneje con el médico. O sea, si el médico le dice, tiene que subir de peso, no tiene que bajar, pues que sea el profesional y no ella a cargar como con esa, digamos, responsabilidad. Entonces empezó como a ausentarse un poquitico más del tema. Ah. Y entonces, después del tratamiento endocrino, ¿hiciste tratamiento psicológico? ¿Dejaste de vomitar o qué pasó? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo me empecé a dar cuenta, pues, como de que le estaba haciendo daño a mi cuerpo. Y en esa época, yo empecé a salir, empecé una relación con el que fue mi novio durante 5 años y después mi esposo 15 años. Y él, en ese momento, estaba terminando psicología. Entonces, en cualquier conversación, pues así como de mucha confidencialidad, yo le dije, mira, te quiero contar algo. Yo soy bulímica. O sea, para mí era fácil, o sea, yo lo tenía muy identificado y Ujú. era capaz de nombrarlo. Entonces yo le dije, yo soy bulímica. Yo como tran todo el día, tran, y siempre tengo que vomitar por la noche para acostarme con el estómago vacío. Y entonces él me dijo como, ¿sabes qué? Yo te voy a invitar a que no vuelvas a hacer eso porque te estás haciendo daño y el daño que vos te haces a vos misma, a mí también me duele. Entonces yo no sé si bien o mal, siento que fue también como un poco como fue mi relación con él, pues 20 años, pero en ese momento tengo que agradecer que eso me ayudó como a salir de ahí, un Mm. poco más por él que por mí, Ajá. pero igual me sirvió. Entonces yo ya cuando iba al baño, yo ya no pensaba en me tengo que aliviar, me tengo que recuperar, sino no le puedo hacer Si no daño a él. no lo puedo Quiero que a él le duela. decepcionar. Entonces No lo puedo hacer. cambiaste un motivo de no decepción por otra. Mira, Claro, 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 total. claro, yo no quiero Ya lo decepcionar que a me mi movía familia. era Ajá. la aceptación de él, pues como el Ya. cariño de él, no defraudarlo a él. Entonces nunca fue, al final, en ese momento no fue por mí, pues como esto no lo hago porque me está haciendo daño a mí, sino porque le hace más daño a él. Qué Pero interesante. igual me ayudó. Igual digamos Claro. que me ayudó, O sea, un clavo pues. sacó otro clavo. Sí. Digamos que por el motivo, ahora la lectura es como por el motivo inadecuado, pero de alguna manera me ayudó pues como a salir de ahí. Entonces yo siento que después hubo una evolución como en ese estado de conciencia, como en ese motivo que lo puse como en él y creo que tiene mucho que ver también como con mi proceso con el yoga. Entonces aquí empiezan como a Unirse las dos integrarse, pues, cosas. como a unirse las dos cosas, sí. Hermoso. Y es que yo empecé a practicar yoga hace 12 años. Yo tenía 30 años en ese momento. Ya yo no vomitaba, pues ya esa conducta no era recurrente. Digamos que no era del diario, pero sí la utilizaba en momentos como puntuales. Ya. Por ¿En qué ejemplo, salimos un momentos? viernes, cena con amigos, mucha comida, muy tarde, llegaba a la casa maluca, entamborada, no sé qué, vomitaba y me acostaba ya Y él no se aliviada. daba cuenta. No. No, nunca, nunca se dio cuenta. Ok. Nunca se dio cuenta, pero era algo que eventualmente, o sea, ya no era una herramienta recurrente de todos los días, pero era una cosa de una vez al mes, cada dos, cada seis, cada que me sentía como muy, muy maluca y muy indispuesta, volvía pues a inducirme el vómito para acostarme liviana. Ya. Pero entonces después, cuando llegó el yoga a mi vida, como alrededor de los 30 pues el yoga realmente, lo que significa la palabra yoga es unión entre mente, cuerpo y espíritu. Entonces el yoga lo que nos invita es a asumir la vida desde esa filosofía. Es como, si hay algo que sea saludable para ti, debe serlo en todos esos sentidos, que sea Ujú. saludable para tu cuerpo, pero también para tu mente, pero también para tu energía. Y al contrario, algo que te afecta como en una de estas esferas, finalmente no es como tan saludable. Lo que busca el yoga es un bienestar de manera integral. Entonces yo empecé con mi práctica de yoga a entrar como en un contacto mucho más estrecho conmigo misma, con todas esas esferas
del ser o de mi ser y empecé a darme cuenta como de todas esos impactos súper sutiles que tenía el alimento en mí, a Ujú. nivel físico, mental, espiritual, energético, todo. Entonces empecé a tener como a cambiar la relación con el alimento para para empezar a relacionarme con él desde una manera como mucho más consciente, mucho más amorosa, ya a cambiar también como mucho el diálogo, porque aunque yo ya no tenía la conducta de manera frecuente, todavía había un diálogo interno como de mucho juicio alrededor Alrededor de de la la comida. comida, Y siempre pero el juicio fue hacia mí, no hacia nunca nadie hacia los más. demás. Nunca hacia los demás. Siempre Híjole, con los sí. demás he sido súper amorosa con ese tema. Y no había como comentarios familiares o de tu esposo hablando referente a tu cuerpo, cómo te veías o como No. satanizando Mira, algo. yo siento que realmente lo que yo percibía como un ataque, pues, o como un juicio hacia mí, nunca lo fue. Nunca lo fue. A mí nadie nunca me dijo, o mi mamá ni siquiera me dijo jamás, estás gorda, pues, o tu cuerpo No, siempre fue como muy sutil. Y esto fue como una interpretación que mi mente de Claro, niña fue tu hizo. percepción, sí. Fue más una percepción que algo real de alguien hacia mí, ni siquiera pues como bullying en el colegio, un comentario hacia mí, pues Y es no, que que sabes sí que se eso, venía hacia otros. ajá, exacto, es que ya voy. Porque es que eso es también muy peligroso, porque en el ambiente se siente la cultura, en el mercadeo, en las ideas que nos dicen sobre todo a las mujeres antes, ya no tanto, aunque todavía referente a el deber ser del cuerpo femenino, de la esbeltez, ¿no? Y lo que pasa es que tú y yo vivimos en un país y en una ciudad en donde la mujer debe tener un cuerpo específico. Entonces, unas Mm. medidas específicas y la cultura lo demanda aún hoy muchísimo, que no pasa en las otras regiones del país. Claramente en todo el país se siente un montón, inclusive en Latinoamérica en general se siente un montón, pero en esta región montañosa, cafetera, el tema, la región cafetera, el tema de la esbeltez de la mujer, de la perfección, no solamente en su cuerpo, sino en su cara y en la forma de ser, la forma de vestir, en la forma de hablar, de pensar, no, es como una figura muy específica que debe cumplir como unos parámetros que no necesariamente a uno en la casa le tienen que decir que uno no les está cumpliendo, pero cuando empieza la comparación y cuando uno la información empieza a llegar por diferentes fuentes muy generales, como te digo, o el colegio, o la universidad, o los comentarios que uno escucha de la familia, o la televisión, la radio, y sobre todo ahora redes sociales, que nosotros no teníamos, gracias Cristo, que no teníamos redes sociales nosotros en la adolescencia, gracias. Gracias, porque eso hubiera sido el acabose. Si yo no me Sí, alcanzo a imaginar la cantidad de personas que yo conozco que tienen o tuvieron trastornos de alimentación sin redes sociales, ahora, ¿cómo sería? Entonces eso es como algo, es como un veneno silencioso, ¿sabes? Que va por ahí sí, susurrando y que por eso es como una verdad silenciosa, sobre todo en esta región. Y conozco muchísimas personas muy cercanas que no saben que tienen un trastorno de alimentación. No lo saben, porque es muy total, fácil no saber, porque claro. Lo normalizamos. normalizamos todo el tiempo el comer de cierta manera, el privarnos por la necesidad de física, o sea, de que el cuerpo se comporte o sea de cierta manera. Normalizamos por eso los comentarios hacia otras personas, normalizamos esos comentarios también en nosotros y normalizamos incluso vomitar, normalizamos ayunos largos, sin control, normalizamos dejar de comer alimentos nutritivos por compensar con otros, ¿sabes? Total. Y lo he visto muchísimo. Entonces, muchas personas piensan que la relación con la comida simplemente es así y que el alimento es como enemigo, veneno, que hay que cuidarse. Es que hay que cuidarse Es de la como una comida. batalla constante con el Sí, cuerpo y con el alimento. total. Y es un desgaste energético muy tenaz.
Y aquí a mí llegan personas muchísimo, todas mujeres, absolutamente siempre, 100% son solo mujeres, que están todo el tiempo buscando volver al cuerpo que tenían, bajar de peso, relacionarse mejor con la comida, anotan las calorías que se comen en el día, anotan todo lo que se comen en el día. Entonces me comí media naranja y eso son tantas. Entonces van sumando y es una cosa de locos. Claro, porque es que acordate que es que la alimentación es una función vital, necesitamos alimentarnos para mantenernos vivos y esto es una relación que se manifiesta, digamos, por nuestra cultura, por lo menos 3 veces al día, es lo que come normalmente la gente. Entonces eso quiere decir que la gente, pues más evidentemente, en esos 3 momentos del día está en una pelea, en una batalla con su propio cuerpo, además del run run que lo sigue persiguiendo Durante a lo todo el largo día. del día, cada vez que se pone la ropa, se mira en el espejo, tiene una salida con alguien y de pronto le da temor de, ay, no quiero que me vean mis amigas así, esta ropa no me quedó tan bien y no me quiero encontrar con nadie, ¿cierto? Entonces, además, como de los momentos puntuales en los que nos relacionamos con el alimento, ese runruncito que nos Eso, y sigue es que estar persiguiendo. pensando en comida todo el día. Todo el tiempo están pensando en comida, en que ya estoy terminando lo que me estoy comiendo en el momento del día y ya quiero saber qué voy a comer al siguiente momento. Y eso sí, sí o sí, no, qué rico esto, pero no puedo, ¿no? Y entonces normalizamos también decirle pecado a la comida. Es que estoy pecando aquí, pero ¿por qué estás pecando? O sea, es comida. La comida es amiga. Claro. Y Otra llega el fin de semana, entonces el sábado sí te tengo permite el permiso de pecado. pecar. Ajá. Una belleza. El sábado Como se que puede si uno supiera pecar. qué día es. Ay, no, qué raro. Y yo, pero ¿y por qué no te comes un helado un martes? Porque tiene que ser el sábado o el domingo o cuando tú quieras. O cuando tú quieras, eso es, cuando tú quieras. Porque es que, Entonces, mira, el yoga me empezó como a mostrar como esa sutileza de todo lo que dejamos que entre a nuestro cuerpo. Y eso se va extendiendo, o sea, no es solo el alimento. Todo lo que escuchamos, las conversaciones que tenemos, las noticias que vemos o que no vemos, la música que escuchamos, la forma de relacionarnos, todo lo que permitimos que entre a nuestro cuerpo, digamos que el alimento es más sensible porque está ahí, lo podemos ver y tocar, es como muy físico. ujú. Entonces nos muestra como eso mucho más de frente, pero al final es todo lo que estamos permitiendo que entre a nuestro cuerpo. Tiene un gran impacto a nivel físico, mental, espiritual, energético, todo, del pensamiento, y bueno, todo. Entonces, ya empecé como a notar mucho más como esas sutilezas, me empecé a interesar muchísimo en el tema, pero ya desde un punto muy bacano, desde un punto como de una conciencia distinto, desde un interés en realmente habitarme en bienestar, en querer alimentarme bien, pero partiendo del amor propio, pues como de Exacto. cuidarme, quererme y no es tanto como desde la afuera, ni para agradar a los demás, ni agradar a mi esposo, ni a mi pareja, ni a mis amigos, ni nadie, sino como con la intención de verdad habitar el momento presente y tener una experiencia de vida muchísimo más satisfactoria. Dijiste algo súper importante y eso se lo repito yo a las personas constantemente en la medida de lo posible, cuando me lo permiten, es que la relación que yo tengo con la comida es evidencia de mi amor propio. La relación que yo tengo con mi alimentación es la relación que yo tengo con mi autocuidado y así como yo me relaciono con el alimento es la relación que tengo conmigo, porque es que desde la nutrición, desde lo que yo considero que es vital para mí. Entonces, ¿dónde está lo que tú consideras que es vital para ti? O tú no estás prestándole atención a la vitalidad, a la energía, a la potencia, a lo que es realmente nutritivo para ti. No solamente estoy hablando de papa y yuca, ¿sabes? Estoy hablando de todo lo que es nutritivo para ti, lo que te suma constantemente. Y ahí está la comida. Pero no suma igual un alimento caserito bien compuesto y así balanceado que tres croissants con una Coca-Cola, ¿sabes? Que tú te puedes comer tus tres croissants con lo que tú quieras, sí, pero también hablo todo el tiempo, listo, compensa todo el tiempo con alimento también que tenga una información distinta, que te nutra mucho más
y que no afecte tanto tu sistema digestivo, tus niveles de energía, pues porque esa cantidad de energía, perdón, esa cantidad de alimento lo que va a hacer es que te va a bajar un montón la energía porque necesitas mucho para transformarla. Entonces, como elegir alimentos que no necesiten tanta energía para digerirla y que te quede energía para vivir y hacer lo que uno tiene que hacer. Entonces, ¿desde Ujú, dónde estás eligiendo tú no solamente el alimento, sino todo lo que haces y con lo que te rodeas constantemente? Eso es una muestra de amor propio. Y cuando uno está jodido en temas de amor propio, pues eso evidentemente se expresa o se muestra con lo que hacemos constantemente en el diario vivir, que es comer, relacionarnos, elegir constantemente. Pero claro, en ese momento se hace desde la inconsciencia. Cuando uno ya ujú. elige desde la conciencia, pues procura elegir algo que sume y que no reste tanto. Y yo no estoy en contra de los croissants, amo los croissants, por cierto. Total, sí, fan número uno, o sea, Yo apúnteme también. ahí, que sean dos. Sí. O sea, el pan de chocolate y el croissant me encantan, pero como le digo todo el tiempo a las personas, cada cuántos y con qué, pues, qué emoción está asociada a, a lo que te estás comiendo. Yo me como un croissant y estoy en dicha profunda, o sea, estoy en éxtasis y lo agradezco un montón, pero ¿y cada cuánto me como yo un croissant? Ujú. ¿Y cuántos, no? ¿Y de qué calidad? Porque no voy y me Cada compro dos. uno pelle, me voy y me compro uno bueno. Ay, sí, el día que me voy a comer un postre, yo no quiero que sea un postre tampoco endulzado con bla, bla, bla. Yo me lo quiero disfrutar y que me sepa Exacto, rico. algo que sea de calidad, porque yo considero que yo merezco lo de mejor calidad. Amén, Eso. total. Entonces, cuando yo no me estoy relacionando conmigo desde el merecimiento y la satisfacción, sino desde el miedo y la carencia, paila. Empezamos a tomar muchísimas decisiones que van en contravía de todo nuestro bienestar. Mira, y ahí estás tocando un tema que para mí ha sido también fundamental como en todo esto, y es, después yo tuve el interés como por la época de la pandemia, como de ahondar más en estos temas y pasaron dos cosas en ese momento de mi vida. Uno, hice un estudio sobre cambio de hábitos con un instituto mexicano y dos, hice un diplomado en alimentación consciente también pues con un instituto ya pues español. Y el curso de Eso fue en el Ayurveda, momento. José, fueron tres El cosas, curso de porque tú lo Ayurveda, hiciste eso en el fue antes de la 19. pandemia. Eso fue en el 19. En el 19 listo. Entonces, empecé a practicar yoga, llegó el Ayurveda, después llegó la pandemia, cambio de hábitos, alimentación consciente, y me empecé también a dar mucha cuenta de lo que justo acabas de decir, y es que nos hemos enfocado mucho tiempo en ese diálogo con el alimento, en preocuparnos por qué Ah, sí. comer, cuántos gramos, y muchos llegamos a Qué pensar en angustia. carbohidratos, proteínas, grasas, a entender más o menos como qué significa cada uno y qué función cumple en el cuerpo. Y eso está bien porque, pues, si uno se ocupa como de esos temas de manera responsable, respetuosa, yendo a fuentes bacanas, empieza a generar un cambio como en la conciencia si se asume bien. Pero se nos ha venido olvidando todo el tiempo que es que la ecuación de la alimentación son dos cosas. No está solamente la comida, La cuánto información. Ajá. están, sino la persona que come. Esa persona que está entrando en relación con ese alimento. Ujú. Entonces es no solamente qué vas a comer, es cómo estás tú. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te comportas en la relación con ese alimento que estás escogiendo? Total. ¿Desde dónde lo estás Ajá. escogiendo? ¿Qué estado de conciencia hay ahí? ¿Cuál es la emoción que te está llevando a escoger cierto alimento? Porque es que yo me puedo sentar a comer una ensalada y renegando, esta lechuga, esto no sabía nada, qué cosa tan maluca, ¿quién me dijo que me tenía que comer esto? ¿Cómo va a ser saludable esa ensalada? Y O es me que puedo sentar, también pensamos que la ensalada es lo más saludable. además, A ver, pues. si yo tengo estreñimiento, si yo estoy muerta de frío, si yo estoy jodida del estómago, por favor, no comas ensalada fría. Por favor, no comas lechuga. Entonces las personas también hemos normalizado un montón que lo más saludable es comerte un tazón lleno de hojas con una que otra cosita ahí que tenga otro color. Entonces, ay, mira cómo se cuida. No, a ver, sí o no, yo no sé. Porque, primero, no nos metamos en el plato del otro. Usted deje de andar mirando el plato del otro, que eso no tiene nada que ver con usted. Y segundo, yo no sé si esa persona está tomando una decisión desde la conciencia o desde el miedo Ujú. para comerse la ensalada.
O también miramos el otro extremo, que ven a una persona comiéndose el corazón de chocolate con la Coca-Cola y dicen, pero pues, comete otra cosita, como yo ¿Qué qué sé. más te provoca? Exacto, sí, como ese montón de azúcar. Listo, sí, sí a todo, pero tú no sabes en qué proceso está la persona, si viene de un proceso fuerte y ahí se está reconciliando, o si realmente es algo que en ese momento le está cayendo bien, o está así en dicha absoluta como cuando me lo como yo, o lo que sea. El hecho de que Total. sea verde y que sea un vegetal que no sabe a nada porque ni aceite de oliva ni sal tiene, eso no quiere decir que es saludable. Eso Y quiere no decir es tema un de plato. conversación, lo que acabas No, de decir, ni el cuerpo del otro, ni el plato del otro. O sea, exacto. yo conozco estos temas, me gustan, me interesan y la gente cercana sabe que a mí me gusta y me interesa el tema. Pero yo a nadie le voy a ir opinando qué come o qué no come, a menos que me pregunte, como Ana, mira, Total, oriéntame un poquito con esto, ta, ta, ti, ta, ta, ta. O sea, cero, cero por lo que estás diciendo. O sea, ¿qué es lo que está pasando del cuerito para adentro? Esa persona que se está relacionando con ese alimento, ¿qué proceso ajá, está ¿en viviendo? qué Y proceso eso es está? hermoso. Y el Ayurveda es una gran herramienta para eso. Yo, para mí la conclusión de la Ayurveda es que es una herramienta de autoconocimiento y que de ahí parte también la sanación. Pues Claro, como, ¿qué porque ahí, necesitas en este exacto, porque momento? ahí entiendo si necesito la lechuga o no, si necesito el tomate del pepino o necesito un pedazo de carne, si necesito nutrirme más, entonces me tomo un caldo de hueso, un caldo de carne o lo que sea, o si en serio necesito un montón de hojitas verdes que me ayuden a aligerarme y a bajarle la carga de pesadez al cuerpo. Es que todos los alimentos tienen una función y una característica y una información, así como cuando uno está necesitando, mira, es como una biblioteca. Mira, el alimento es como una biblioteca gigante. Uno no va y busca siempre el mismo libro. Dependiendo Ujú. de lo que yo esté necesitando en este momento, voy y busco el libro. Así tal cual es el alimento. Dependiendo de lo que yo esté necesitando en este momento, voy y busco el alimento que me da lo que yo necesito. A veces es un poquito de todo, cuando no tengo una necesidad en específica. A veces es algo más concentrado en una cosa particular, en una información particular. Y a veces es simplemente nada, ¿sabes? Porque estoy llena, repleta, saturada, pesada, tal. Entonces Pero es entonces, como... mira qué tan bonito como este momento para que hagamos esa invitación a empezar el relacionamiento con la comida, por el autoconocimiento, por la autoaceptación, o sea, también observando y entendiendo en qué proceso de la vida estamos. Porque es que a veces nos estamos comiendo ese brownie, esa galleta, ese croissant X, o esa ensalada, esa hamburguesa, o esos vegetales, sea lo que sea, pero tampoco entendemos El qué nos por está qué. llevando a Ajá. eso. ¿Cierto? Entonces, qué tan bacano darnos el permiso y tomarnos también el trabajo de empezar a observar eso. Y uno de los primeros ejercicios que recuerdo que nos mandaron en esa formación en alimentación consciente es llevar un diario de alimentación. ¿Por qué? Puede parecer como muy tedioso y como muy cuadriculado y muy estricto, pero también depende del estado de conciencia con Claro. el que uno se Es que relaciona ¿para qué con lo ese estás haciendo? alimento. Claro. Exacto. Lo estás haciendo Entonces, porque tienes miedo y te estás angustiando y esa información, al hacerlo te angustias o al hacerlo te da paz. Son dos puntos muy distintos. exacto. Entonces es empezar a hacer como ese diario de alimentación, que también al que crea que le puede servir, me parece un ejercicio muy bonito. Y es como simplemente empezar a escribir día a día qué comiste, no midiendo calorías, ni contando carbohidratos, ni nada, sino simplemente dándote cuenta y sin juicio y más como con una mentalidad de curiosidad que de autoevaluación. Entonces uno va escribiendo, desayuné esto, pero entonces no solamente qué comí, sino cómo me sentía, cómo era Ajá. mi emoción antes, Asociada. durante y después de comer.
o sea, cómo llegué a escoger ese alimento, cómo me sentí mientras me lo comí y cómo Mm, me sentí después, a nivel físico, a nivel energético, a nivel mental, a nivel emocional. Entonces empecé a hacer como un loop, un acercamiento claro, a las decisiones que estamos tomando constantemente en torno a la alimentación. Y si uno lo hace desde la curiosidad, desde como una herramienta como de autoconocimiento, empieza uno incluso a identificar personas pues que siempre están inflamadas, irritadas, que no saben por qué. También es ujú, una herramienta para claro, el empezar a patrón. identificar alergias, para empezar a identificar alimentos que nos generan como esos estados que muchas veces no logramos identificar de dónde salen. O mira, qué curioso, cada que como más picante estoy más irascible. O mira, cada que como más hojas, entonces tengo más flatulencia. Pues o yo no sé, es cierto, pues Sí, como empieza uno a atar sí, cabos, que y a también es un notar proceso el de patrón total. anotar el patrón. Total, El total. patrón es Entonces, súper importante anotarlo. Eso es, para mí eso es un ejercicio supremamente valioso, por eso me gusta tanto escribir, porque al escribir es que en serio nos damos cuenta del patrón, porque hay algo repetitivo, ¿no? Entonces ahí en la repetición nos damos cuenta de qué es en donde debemos hacer el cambio para notar el cambio. ¿Sí? total. Y desde esa perspectiva, yo también estoy supremamente en pro de la escritura. Siempre he estado en pro de la escritura para todo, y sobre todo en estos, cuando yo estoy entrando como en este tema, no tengo ni idea de esto, cómo me está saliendo, entonces voy a empezar a hacer un inventario muy general, pero sin números, ¿sí? En donde yo, Claro, no es una herramienta, ese ejercicio de escritura no es una herramienta de juicio, es una ajá. herramienta de curiosidad, Entonces, de desde la autoconocimiento. curiosidad del experimento, como voy a buscar el patrón. Entonces entendamos mi patrón y aparte también me doy cuenta que estoy comiendo todos los días lo mismo, estoy metiendo siempre la misma información al cuerpo. Entonces, ¿eso qué hace? Si yo meto la misma información al cuerpo, solamente voy a tener los mismos bichos, la misma microbiota. Y si tengo siempre la misma microbiota, entonces soy supremamente restringida. Cuando quiero abrir mi plato, me va a ir re mal porque no tengo los bichos que reciban lo nuevo, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante empezar a entender que es súper valiosa la diversidad en el alimento, no repetir como lo mismo todos los días, meterle todo un poquito para tener buenos bichos, para que yo no se- para que yo sea biodiversa internamente y no tenga ninguna restricción o las menos posibles. Entonces eso también darme cuenta, claro, porque me estoy inflamando en las tardes, porque en las tardes estoy comiendo esto y esto tal vez me está haciendo daño, entonces lo voy a quitar a ver qué pasa y así, hacer como ensayo y error y esos experimentos que nos ayuden a identificar realmente cuál es el problema, pero que tampoco se nos olvide la mente del humano en el proceso. Porque no es lo mismo comerme yo el kichari, que el kichari es la receta ayurvédica para desintoxicar comerme el kichari tranquila y feliz porque me lo disfruto, a ir despotricando de lo que está pasando en la vida, en el planeta, hablando de Musk y Trump y de cualquier otro huevón, mientras yo me estoy comiendo esto, porque mi estado energético, anímico, no me está permitiendo recibir esto de la mejor forma. Y mira, Entonces, incluso, sí, dale. no, no, termina, termina. Que empieza uno también a notar como esos estados emocionales. Entonces, Ajá, los patrones no solamente son a nivel físico, como siempre que como esto me cae mal, sino también como, por ejemplo, siempre que estoy ansioso o siempre que peleo con mi mamá o siempre que es domingo por la tarde, tiendo a elegir este tipo de alimentos. ajá, Entonces también empezamos a identificar cuando tengo hambre, digamos, fisiológica, cuando hambre estoy real, comiendo sí, necesidad de mi cuerpo, hambre real, qué tipo de alimentos escojo cuando tengo hambre real y qué tipo de alimentos tengo cuando tengo lo que se ha nombrado como hambre emocional. y Escogemos muy hambre falsa, poquito. hambre ansiosa, sí. Hambre ansiosa, entonces siempre que tenemos como, o lo normal es que cuando tenemos, digamos, ansiedad, estrés, tristeza, dolor, duelo, escogemos cierto tipo de alimentos, Claro. generalmente más grasosos, más dulces, más Sí. untuosos, Eso es y un eso abracito. Es que los sí, alimentos dulces y untuosos son un abrazo. Por eso son tan populares. Porque eso es.
amor instantáneo, pero es así como, Apapacho de mamá. exacto, eso es como un shot de abrazo, un abrazo en shot y ya el shot se va rápidamente. Entonces, ¿qué Pero queremos? entonces, Otro abrazo. ajá, otro abrazo. Otro abrazo y esa sensación que nos está dando, que creemos que es el alimento el que la está proporcionando, pero es esa necesidad de sentir ese abracito. Entonces ahí podemos empezar también como a concluir, marica, si yo ya identifiqué que estos estados emocionales me ayudan a escoger este tipo de alimentos porque son un apapacho para el alma, entonces de pronto lo puedo resolver de otra manera. De pronto lo que necesito es ir a hablar con esa persona, tener una conversación pendiente, reconciliarme con el jefe, reconciliarme con el informe, con los compañeros de trabajo, con el papá, con la mamá, hacer el duelo o ir al psicólogo, ¿cierto? Pues como me siento ya tan encartado y lo evidencio tanto como a través de la alimentación, por eso digo que el alimento nos enseña y es una herramienta también de autoconocimiento súper poderosa, que si empezamos a observarlo detenidamente, también nos ayuda como a hacer esos saltos que necesitamos hacer, no solamente en relación con el alimento, sino a vivir más chévere, Total, a pasar como esos tránsitos en la vida que a veces no son fáciles, pero es que mientras lo sigamos evadiendo, tampoco va a haber un cambio. Entonces, a veces el cambio no es, o puede ser, pues como le pongo semillas a mi sopa, puede ser. O ya no le pongo tomate a mi ensalada, puede ser. Pero también puede ser, voy a llamar a esta persona, voy a tener esta conversación difícil. Mientras yo siga dilatando como esas tareitas de la vida, voy a ir también postergando mi bienestar y eso también se muestra a través del alimento. Ana, ahora tengo una pregunta. Para las personas que en ese momento sienten que la relación con el alimento ahorita es una mierda, que yo también pues tendré mis comentarios, y que sobre todo sienten que están en un círculo vicioso parecido al que tú estuviste o no, pero que sienten el círculo vicioso y que están en un momento de trastorno de alimentación, ¿qué les dirías? Para mí lo primero es que se quieran mucho, que no se juzguen por eso, que nos demos cuenta que es una situación, digamos, común, pero no por ser común tenemos que normalizarla. Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo, pero hacernos cargo con amor, con paciencia. Son procesos que se han ido gestando durante posiblemente muchos años. Total, De sí. pronto muchos años como en mi caso, tiene que ver como desde esos primeros momentos de la infancia, de los primeros cuidadores, lo que nos dijeron, lo que nos contaron sobre el alimento, las creencias que implantamos. Entonces no es un cambio que uno pueda proponerse hacer de un día para otro porque va a ser muy frustrante. Entonces es más como el consejo y la recomendación es como, mira, ya te diste cuenta que hay un tema que solucionar. Ahora la invitación es que te hagas cargo, pero que te hagas cargo desde el amor, con paciencia, con empatía, con curiosidad, con, como con mucho amor propio y con mucha paciencia, entendiendo que los procesos de cambio de hábitos, porque es que se trata de un hábito que está implantado en ti, o sea, tienes el hábito de relacionarte con tu Ajá. cuerpo y con el alimento de X manera, entonces esos procesos de cambio de hábitos son procesos también lentos y son procesos que tienen retrocesos y todos esos retrocesos son normales en los procesos de cambio. Entonces, abraza tu proceso, hazlo con amor. Y yo siento que es un proceso un poco como de nunca acabar, porque es que el alimento siempre está presente en nuestra vida. Entonces, cada que nos enfrentamos nuevamente al alimento, es una nueva posibilidad, una nueva oportunidad para decidir cómo lo vamos a hacer. Entonces, para mí, la invitación es como, hazlo con amor, hazlo con paciencia y en vez de juzgarte por todo lo que hiciste atrás, date cuenta que sigue siendo una actividad recurrente, se presenta y se presentará muchas veces en tu vida como nuevas posibilidades de hacerlo distinto. Yo les diría dos cosas. Uno, que hay que hacer es un proceso de perdón, porque las personas sienten que se han tratado tan mal Mm. y que se han quedado tan mal y que lo han hecho con todo mal, pues como todo mal,
con ellos y con todos, como que se defraudan a ellos principalmente y también al otro, porque lo que sea que esté pasando. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un proceso como de hablar yo con yo, sí, tomamos estas decisiones, pero me perdono por la decisión, porque yo en ese momento estaba haciendo lo que consideraba que era mejor para mi Ujú, supervivencia, porque eso es una respuesta de supervivencia. Entonces, yo con yo, sí, sentimos que la cagamos, ok, la cagamos, no pasa nada, uno tiene errores, el error siempre va a estar presente, siempre, siempre, porque el aprendizaje siempre va a estar presente. Entonces, la vaina no es seguirnos dando vainas y dándonos palo y ponernos un silicio en la pierna para sangrar, sino, ok, yo hice lo que sentía que tenía que hacer en el momento y esa fue mi herramienta, ya tal vez no es la herramienta con la que yo siga y ya, sí, ok, para no empezar, no seguirnos lacerando tanto, porque eso es como seguir abriendo la herida con muchísima rabia y dolor. Entonces, eso por ese ujú, lado. Y segundo, claro, así como dijiste tú, esto es un proceso normal, tranqui, pero una clave como para que el cambio no se haga como tan infinito, eso siempre va a ser un proceso porque los humanos somos proceso, un proceso infinito, total. lo Sí, sí. siento, humanos, lo siento, somos proceso, esto no termina, ya, dejen de joder, pero... Amén. sí, pero si yo no cambio mi percepción, como lo dijiste tú ahorita muy bien, es que era una percepción que yo tenía, yo entendí eso, esa no era lo que ellos me dijeron, ellos nunca tuvieron, nadie tuvo la intención de hacerme ver que yo no estaba en lo correcto, o sea, que yo no era apropiado o suficiente, eso fue lo que yo entendí. Ujú, Entonces, si nosotros no entramos a buscar esa idea, esa creencia, esa percepción, esa semilla sembrada por allá en el subconsciente que me sigue diciendo a mí que yo no sigo siendo suficiente si yo no soy de esta u otra manera porque va a pasar algo, y es que, ok, listo, sané mi trastorno de alimentación, pero voy a seguir con otro comportamiento errado, con la necesidad de satisfacer, la necesidad de aceptación externa, hasta que yo no saque de raíz la mierda que tengo metida en el subconsciente. Y eso se hace solo o acompañado. Ya cada uno elige la herramienta. Hay muchas. En la membresía hay muchas. En este podcast hay muchas psicólogas, psiquiatras, terapeutas. Bueno, de eso es lo que hay en el planeta cada vez más. Pero la vaina es que para mí, por lo menos en mi proceso, que yo no he tenido trastorno de alimentación, pero sí tuve un trastorno de cuerpo, ni el berraco porque yo simplemente sentía que mi cuerpo estaba mal, o sea, que era mal. Nunca me metí con la comida, pero sí lo criticaba mucho. ujú, Entonces tuve que entrar muchas veces al subconsciente a buscar en dónde estaba esa información que yo creía que era verdad y que me hacía sentir que mi cuerpo estaba mal y que no era suficiente. Entonces, como con esas dos cosas los dejaría como tarea. Fácil, no, pero lo no. siento, pues es un proceso. A nadie le ha tocado fácil. Uno cree que sí, pero no, es mentira. Esas son redes sociales, es mentira. A nadie le ha tocado fácil. Bueno, Total, qué bonito que lo digas. Uno cree que es muy obvio, pero no. cero. eh, Pues. eh, No, a todos nos toca mierda, sí, unos unas mierditas y otros otras, pero no te creas, o sea, no te creas, no te creas. Bueno, Reina, ¿dónde pueden encontrarte? En Instagram me pueden encontrar como anaisa.yoga o le preguntan a Rosana y ella les dice dónde Ah, estoy. bueno, sí, igual, igual yo pongo acá en la descripción, pongo tu Instagram por si quieren clases personalizadas de yoga o asistir a las grupales en la ciudad, en Medellín, si están acá, o virtuales también a Nadam, o si quieren también temas de cambios de hábitos, Ana está ahí. Bueno, y ya está. ¿Cómo te Sí, sí, sentiste en el podcast? una belleza. Feliz, matada. ¿Sabes qué? Logró ver, evidenciar realmente como el cambio. El O sea, como que proceso. ha sido un proceso, soy otra persona en relación como con este diálogo, siento que ya me cuento la historia de una manera muy distinta. Entonces Ven, fue maravilloso hacer poderlo evidenciar. el resumen Sí. ejecutivo. Tengo una última pregunta. ¿Cuándo Ajá. hablaste con tu mamá?
Ay, esto es una pregunta bacana, porque a raíz de mi divorcio, yo me divorcié hace 4 años ya, yo me permití dentro de mi proceso terapéutico, en el acompañamiento que tuve en ese momento de mi divorcio, parte de la tarea era permitirme hablar con mi mamá de temas que siempre estaban como debajo de la mesa. Entre ellos otro tema fue la sexualidad. Ujú. Entonces fueron momentos como de hablar estos temas con ella. ¿Y ella qué dijo? Ella me escuchó como como con mucho cariño, entendió, no se defendió, pues no dijo como no, mi hija, pero yo no hice, no, pues ella entendió que yo lo hubiera percibido así. Ajá, Pero fue una conversación bonita porque no fue una conversación como ni de ataque, ni de respuesta, ni de te ataco y me defiendo, sino como mamá, yo lo viví así, así, así. Y ella me escuchó, entendió, sin juicio, bacano, pues ok. ¿Y no se sintió culpable? cero. Bueno, súper. Pues como yo lo veo, Ajá, ella estaba como en paz con el tema. Claro que es que mira que es que yo lo vine a hablar con ella ya con un proceso muy elaborado. Nunca claro. fue como pero ¿por qué me Echándole sentí culpas, sí, mira, nada por que tu ver. culpa, yo vomito. Ya fue como yo ya tenía un proceso pues como muy avanzado en el momento como de esa conversación, pero fue súper chévere. Bueno, bueno, gracias por el chisme. Buenísimo, súper bueno. Lo que más nos gusta somos profesionales del chiste. Ana, gracias de nuevo y gracias a todos por seguir escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao.